Hola, muy buenas noches. Con el apoyo del Mercurio, ARTV y el CIDOC de la Universidad Finisterra, seguimos con nuestro programa Citas con la Historia. Hoy día, nuestro invitado va a referirse a la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia política de Chile reciente y también al periodo de grave crisis que tuvimos con nuestros vecinos. Dejo con ustedes a nuestro invitado. De familia de militares y políticos, Ernesto Videla Cifuentes nació en Santiago el 16 de junio de 1938. Ingresó al ejército a los 18 años, egresando de la escuela militar en 1956. Entre 1970 y 1972 siguió el curso de oficial de Estado Mayor, trabajando luego en el cuartel general del Comando de Institutos Militares. Durante el gobierno del general Augusto Pinochet, trabajó en la Dirección de Operaciones de Estado Mayor del Ejército y durante el año 1976 integró el Comité Asesor de la Presidencia de la República. Ese mismo año fue designado en la Cancillería, donde creó y encabezó la Dirección de Planificación. En el desempeño de ese cargo, le tocó participar en las difíciles negociaciones con Argentina durante la crisis del Canal Beagle en 1978 y en todo el proceso de mediación papal que concluyó en 1985 con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Entre 1980 y 1982 se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores y en el año 88 fue nombrado viceministro de esa cartera. Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto tenerte en este programa. Queremos conversar un poco sobre la historia de Chile reciente. Tú eres un personaje muy importante dentro del ambiente militar. Y lo primero que quería plantearte o preguntarte es de tu padre. Sé que tú vienes de una familia militar, pero también muy vinculada al mundo político. ¿Cómo fue o cuál fue, digamos, el cargo que asumió tu padre siendo general bajo el gobierno de Ibáñez? Muy buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Qué mejor forma de partir que por los padres, digamos. Sí. Tengo unos padres maravillosos, mi padre murió lamentablemente, pero aún tengo a mi madre viva, y muy bien, gracias a Dios. Brevemente, mi padre fue subsecretario de Guerra, primero con el general Ibáñez, y después fue ministro de la República, ministro de Defensa Nacional, en un momento muy difícil, cuando se produjo el acontecimiento de la línea recta. Él era coronel en esa época, así que fue bastante complicado para un coronel ser ministro de Defensa, que tenía generales y almirantes, pero se relacionó muy bien y después fue ministro del Interior, nombrado por el presidente. Y en un momento determinado, cuando viajó el presidente Ibáñez a Panamá, se desempeñó como vicepresidente de la República. Claro que nunca se puso a la banda presidencial. Sí. Cuéntame una cosa, tú te refieres a la línea recta. ¿Qué es lo que pasó justamente el año 55, creo, en pleno gobierno de Ibáñez, Sí. con los militares? Yo estaba en la escuela militar todavía, así que poco alcance tengo del acontecimiento, pero en el fondo se trató de darle un respaldo al presidente Ibáñez. Tenía una dificultad muy seria en el Congreso, y en el fondo era que asumiera mayores poderes, digamos, pero eso terminó con el retiro de varios personajes, produjo una conmoción interna, pero yo diría más bien en los niveles más populares de la institución. ¿Pero estuvo involucrado realmente el general Ibáñez? Eso lo sabrá la historia, ya que estamos hablando de historia, eso no me atrevo a adelantarlo. ¿Tu Pero padre no te contaba? En esa época era más, yo estaba en la escuela militar, como te lo veía el fin de semana, Ajá. Más bien le seguía sus pasos públicos, pero no, después ya conversamos más de fondo sobre los temas políticos del país. Y por otro lado tengo la beta de mi abuelo, que es la beta política, que es senador por Valparaíso, don Manuel Videla Ibáñez. Exacto. Entonces crecí entre la milicia y la política, mirada muy desde fuera, digamos. O sea. En ese periodo, el gobierno de Ibáñez, también hay un acontecimiento tremendamente importante donde tu padre participó, que es conocido el día del 2 de abril del año 57. Claro. ¿Tú te acuerdas cómo se vivió eso en Santiago? Yo estaba en Rancagua, ya era oficial. La situación era caótica. O sea, la conmoción interna fue
inmensa, el Partido Comunista se apoderó a la calle y tuvo que salir la fuerza pública. Y la fuerza pública fue sobrepasada por la acción del Partido Comunista. Entonces entró el ejército a ocupar la calle y ahí se produjo un tiroteo, un momento, un vacío, digamos, en lo que nosotros llamamos el paso de línea, digamos, o sea, el sobrepasar una fuerza que se retira, que era la de Carabineros, y una fuerza militar que entra. Entonces, en ese momento se produjo, al parecer, un vacío en la calle y que convulsionó mucho más el país. ¿Tú fuiste ibañista? Y yo admiré mucho al presidente, al general Ibáñez. Creo que un gran realizador en su primera gestión. Fue la transformación que tuvo Chile. Curiosamente fue un gobierno, como dirían, de izquierda, digamos. Sí. Y este gobierno pues, es de derecha, para que vean que los militares estamos con los tiempos. En uno y otro lado. No, estamos con los tiempos, o sea, no estamos en uno y otro lado. O sea. Pero es la adaptación a los acontecimientos mundiales y nacionales. ¿Tú podrías hacer un paralelo? ¿Conociste a Ibáñez personalmente? Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. ¿Cuál es el perfil que tienes de él? Primero me sorprendió mucho porque un día llegó a ver a mi padre que estaba enfermo, nosotros vivíamos en Virginio Paso, y sonó el timbre y abrió la empleada nuestra, una Sara, que era una muy gordita. Entonces grita, al verlo a él, le dice, el presidente, y todos mirábamos, ¿qué pasa? Y era el presidente que había aparecido tocando el timbre a ver a mi padre. De una gran sencillez, parece. Muy sencillo. Ah. Y de una persona de gran personalidad, imponía por su presencia, hombre de pocas palabras, como decían, pero de mucha acción. ¿Había apoyo dentro de los militares a su gobierno? No, yo creo que ese periodo, por lo menos el que me tocó en el segundo periodo de Ibáñez, las Fuerzas Armadas, o nosotros, la generación mía, es una generación que estaba dedicada absolutamente a la cosa militar. No es que tú eres diferente al acontecer político. Hay que recordar que nosotros veníamos de un encierro en los cuarteles, como nos mandó la derecha en un momento determinado, aquella derecha, digamos, antigua. Después del 31. Claro. Entonces veníamos todavía bastante encerrados en ese campo, en esa situación. Entonces, pero lo que siempre ha preocupado a los militares es el orden dentro de una nación. Eso es lo primero que le impacta. Entonces, Ibáñez tuvo que hacer frente a muchas huelgas, pues la situación económica fue muy difícil. Entonces, las Fuerzas Armadas teníamos que salir a controlar los servicios de utilidad pública. Entonces pasábamos los hospitales, teníamos que manejar los trenes. Yo salí y salíamos a dirigir las estaciones y tripularlo y manejar las máquinas. Pues teníamos el regimiento ferrocarrilero, que era el que lo preparaba para el combate, digamos, pero aquí tenía que hacerlo en la función pública. Bueno, incluso las micros, los paros de micro, teníamos que poner contingente arriba de las micros armados con fusiles para que circularan las micros. Entonces, es parte de la historia, parece, claro, la participación. Bueno, es el poder militar que lo necesita la institucionalidad para mantenerse. O sea, yo no estoy diciendo la garantía constitucional, como dice hoy en día, ¿no es cierto? O sea, es una realidad. El país no puede vivir sin sus Fuerzas Armadas. Son fundamentales, son la columna vertebral del país. Sí. Yo te preguntaba sobre Ibáñez si lo conocía, porque es obvio que tú conociste mucho al general Pinochet. No sé si te puedo preguntar si eres pinochetista o si calza eso, pero sí que me hicieras un perfil, digamos, de Pinochet y ver qué diferencias o qué similitudes existen entre estos dos militares que en el siglo XX son muy importantes en la historia política de Chile. Lo que pasa es que los procesos y las personas que los conducen no pueden separarse, están íntimamente ligados. Son los conductores de un proceso y por eso se identifica ese periodo con la persona que lo manejó. Unos bien y otros mal, digamos, pero hay una identidad absoluta. Que el general Pinochet, una de sus características, partiendo por su personalidad, ¿no? Una personalidad muy fuerte, pero tiene, a mi juicio, algo que lo estudian mucho los conductores militares, que es lo que es el instinto, lo que Alejandro llamaba su esperanza, Julio César llamaba su fortuna y Napoleón llamaba su estrella.
Y el general Pinochet, entre paréntesis, me dijo él que él tenía estrella. Él tenía estrella. Sí, en febrero, estando del año 78, de 1978, estando en Punta Arenas, por un problema que teníamos con el ACTA, digamos, con Argentina, me hizo viajar a Punta Arenas con el embajador José Miguel Barro. Y después de comida tomamos un bajativo y conversamos sobre la realidad nacional. Yo era un comandante bastante joven en esa época, pero inquieto por dónde íbamos a llegar. Es lo que le decía yo, de dónde íbamos a llegar. Con una situación bastante complicada la que estábamos viviendo. Y él tranquilo me dijo, tengo estrella, me dijo, y me golpeó así, te le dije yo, claro, tienes 5, porque el presidente era 5. No, me dijo, una. Y efectivamente yo creo que tuvo estrella durante su gobierno. Hay algo mesiánico en él, ¿eh? Yo creo que todo gobernante tiene algo de mesiánico. Yo los miro en el Te Deum, católicos y protestantes, agnósticos, miran al cielo cuando están asumiendo el poder. Yo creo que es una cosa real. O sea, y yo lo entiendo. El dirigir una nación es una responsabilidad tan extraordinaria que algo de luz necesitan los hombres que va más allá de su propia capacidad. En esto, yendo un poquito en el tiempo, entramos al gobierno de Frei en 1964-1970. ¿Cuál era la situación de las Fuerzas Armadas en relación al gobierno? Porque justamente en este periodo, pero ya más al final, en el año 69, se va a producir un gran movimiento militar. Entonces, me interesa que tú nos comentes desde dentro. Tú eras en ese momento capitán, pero es decir, unos 28 años, unos 28, 30 años, pero realmente manejabas, digamos, información, estabas ahí en el centro mismo de lo que pasaba. ¿Cuál era el clima frente al gobierno de Eduardo Frei, frente a la situación que ustedes tenían? Yo diría que el triunfo de Eduardo Frei en la presidencia de la República trajo una sensación de tranquilidad en el sentido que el país podía entrar en un camino de orden, de progreso. Naturalmente que la gente no escapaba a esa fuerza tremenda que tenía la democracia cristiana, una juventud muy comprometida con un proceso. Había una visión optimista, digamos, sobre lo que pasaría en el país. Los militares apoyaron, perdón que te interrumpa un minuto, en general los militares apoyaron la elección. Yo diría que se identificaba, a nivel de ejército, yo creo que había una identificación bastante importante con este pensamiento, con esta cosa de tranquilidad, digamos. O sea, el futuro del país entregado en manos de gente buena, que quiere hacer las cosas bien. No digo que la gente que asume el poder quiera hacerlas mal, ¿no? Pero había un encanto, digamos. Y con el correr del tiempo, desgraciadamente, las cosas no se dieron como se pensaba. Se empezó a deteriorar mucho esto. Y lo que nos angustiaba mucho era que el diálogo entre los chilenos se hacía cada vez más imposible. Para nosotros no era indiferente el que un sector le negara la sal y el agua al otro, ni que tampoco otro cambiase su programa ni por 1 millón de votos, porque para nosotros lo importante era el país. Y si había que cambiar algo por el bien del país, ese programa se podía modificar. Entonces, siempre en esta búsqueda de unidad, que es la fortaleza que tiene una nación, que es en la perspectiva militar es fundamental, veíamos que estábamos en una situación muy delicada. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Se empieza a comprometer más a la institución en estas cosas. Tenemos la Revolución Cubana, o sea, no podemos analizar la situación chilena sin ver el mundo. Y esa revolución cubana, el primer efecto que tiene en el caso nuestro directo, es la instrucción del presidente Eduardo Frei Montalva, que las Fuerzas Armadas se preparen para un periodo de terrorismo, de subversión, de alteración del orden institucional. Y por eso que los militares que estábamos preparándonos para un tipo de guerra, que era la guerra tradicional, convencional, empezamos a prepararnos para hacer frente a movimientos de carácter subversivo. ¿Esa petición fue pública? No, los presidentes le dan instrucciones a los militares por la reserva correspondiente, no pública. Pero eso fue la instrucción y la recibí en todas partes. Entonces ahí viene una influencia en el manejo de todas estas cosas que es la americana. O sea, el alineamiento de Chile
con Estados Unidos no lo definen los militares, lo definen los civiles, que son los políticos que gobiernan. Los militares no fuimos los que hicimos la OEA, ni firmamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Chile se ubicó en una parte del mundo. Y posteriormente después quisieron cambiarnos a la otra parte del mundo, y ahí es donde vino la crisis, porque no hubo un consenso político. En relación a la Revolución Cubana, uno de sus efectos en Chile fue, obviamente, el desarrollo de la violencia. En el año 65 surge el MIR, en el año 67 en el Congreso de Chillán el Partido Socialista, ¿no es cierto?, señala que la vía para llegar al poder puede ser perfectamente la vía armada. ¿Qué es lo que ustedes están pensando frente a esos dos movimientos que quieren transformar de alguna manera Chile de una manera bastante más revolucionaria que una revolución en libertad, en pleno gobierno de Eduardo Frei? Es el hilo conductor de la inquietud central de las Fuerzas Armadas. Por lógica, el desarrollo de un poder armado paralelo al militar es la ruptura de la institucionalidad. Y eso fue lo que el ejército estuvo permanentemente planteando a la autoridad política. Es decir, se lo hicieron ver. Se lo hicieron ver por todos los conductos, o sea, por los conductos que correspondía, que era el comandante en jefe del ejército, las reuniones con generales que tuvieron los presidentes. Se les hacía ver que esto era gravísimo. Y eso fue lo que desemboca, a mi juicio, en una causa fundamental, la causa fundamental por la que participan las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre del 73, es justamente porque se desarrolló un poder armado en Chile, con el agravante que era dirigido por el presidente de la República. Ese es el punto central, porque ahí se rompió la institucionalidad en su eje, en lo más sustancial que existe. Por eso que vino la intervención militar. Pero no nos adelantemos, quedémonos todavía Es que por el año 69, cuando se produce el famoso del general Bió, ¿no es cierto?, se rebela contra la autoridad política, pero se ha señalado que es un movimiento más bien gremial que un movimiento político. ¿Tú estabas dónde en ese momento y cómo lo viviste por dentro? Estaba en Arica. Así que estabas con el general Pinochet. El general Pinochet era comandante de la división, Ya. sexta división, con asiento en Iquique, yo en el regimiento Rancagua en Arica. ¿Y él apoyó al general Bió? Y habría que preguntárselo a él. No, lo que pasa es lo siguiente. Este proceso se viene arrastrando, digamos, el tagnazo es la consecuencia de una situación no solamente económica, personal de las Fuerzas Armadas, sino que profesional. El nivel de debilidad que tenía el país era enorme. Una de las causas por la que tuvimos la crisis con Argentina, porque no se pagaron las letras del seguro. Y durante el periodo de don Eduardo Frei Montalva no se pagaron las letras del seguro. O se pagaron seguros muy bajos, digamos, en circunstancias que teníamos en la perspectiva del tiempo una situación que se iba a hacer difícil, como lo dijimos y como ocurrió. Entonces, el reclamo, la demanda institucional es, señores, nosotros queremos que nos entreguen los elementos para poder cumplir la función responsablemente. Bueno, entonces viene una explosión, naturalmente, llega ya a un límite tal que el general Bió encabeza esto. Más allá de lo que haya pensado el general Bió, el pensamiento institucional es absolutamente profesional. Pero como siempre ocurre en estos hechos, la política se preocupa de los militares, con los intereses correspondientes. Naturalmente que la izquierda entendió de que esta era la caída de Frei, y de allí el placer que le produjo la intervención, el acuartelamiento del general Bió. Entonces, nosotros en Arica no podíamos venir a Santiago, teníamos que cuidar la frontera. Y Firmaron una carta. No, cartas ahí no había, ahí estábamos jugados. Esa es la anterior, digamos, las renuncias por los sueldos. Exacto. Pero en este caso llegaron los oficiales a la oficina mía y me dijeron, estamos todos de acuerdo con lo que pasa en Tacna y queremos manifestarlo. Entonces fui donde el coronel Agustín Toro Dávila, que era el comandante del regimiento. Le dije, mi coronel, aquí pensando lo mismo que piensan en el Tacna y queremos que se le transmita esto al comandante de la división. Y reunió a todos los oficiales y desde allí le transmitió al general Pinochet que participábamos de lo que estaba sucediendo allá, pero que estábamos cubriendo la frontera. Por lo demás, el propio general Schneider lo reconoció después, que los que estaban afuera pensaban lo mismo que estaban adentro. Y esa crisis la solucionaron los militares solos. ¿Por qué? Porque
justamente para evitar que se pensara, primero que nada porque era un acto de sublevación, por muy Obviamente. profesional que fuera. Y nosotros no queríamos romper la institucionalidad. Era un llamado desesperado para que se entendiera de una vez. Y por desgracia en este país tienen que producirse las crisis para que se solucionen los problemas. Lo normal con los militares ha sido eso, que no encuentren la solución a través del tiempo, con el conocimiento de las cosas, sino que se produce la crisis. Tú me decías que la izquierda de alguna manera intentó acercarse a las Fuerzas Armadas creyendo que era una manera de votar a Eduardo Frei. La percepción que nosotros tuvimos fue esa, digamos. Pero se manifestó de alguna manera, por lo menos allá en el norte. Los que estaban en el norte Ya. no, pero los que estaban en el Tacna dicen que sí, digamos. Sí. O sea, que había Parece que hubo algunas visitas. visitas, apoyos, carteles que vieron en esa época, en fin. Ahora, esto va a provocar, ¿no es cierto?, el cambio de ministros de defensa. Claro. Sale Tulio Marambio y entra don Sergio Osa Pretó como ministro de Defensa. ¿Cambian las condiciones? Es decir, ¿les mejoran realmente los sueldos? ¿Hay una mayor infraestructura para que ustedes se puedan desarrollar y estar preparados para un posible conflicto a futuro con los vecinos? El general Sergio Castillo, comandante en jefe del ejército, antes del Tacnazo, bien digo, a mí me ha contado, digamos, de que había llegado a algún entendimiento en solucionar algunos problemas institucionales. Eso, en honor a la verdad, quiero dejar constancia de aquello. No cambió mucho, digamos, o sea, después de eso algo se hizo, pero no lo suficiente. Y la inquietud siguió permanentemente. Y ya entramos después en una espiral de violencia, que la preocupación nuestra ya no era ni los sueldos, sino que cómo enfrentar. Veíamos que se acercaba el momento en que íbamos a tener una participación en el control del orden público mucho más intenso. ¿Tiene que ver toda esta situación que se vive en el periodo de Frei con el enclaustramiento tan propio de los militares, esta separación entre el mundo civil y militar que se viene gestando desde hacía mucho tiempo? ¿Ustedes ahí se están dando cuenta de que ese es un hecho real y quieren producir un cambio? Por cierto, hay un interés en abrir, no abrir los cuarteles, digamos, sino que llegar a una relación mucho más intensa con la civilidad, cosa que se da básicamente en regiones o en provincias, como decíamos antes. Esa relación era mucho más intensa. Lo que sucede es que los acontecimientos vuelven a llamar, obligan a la dirigencia política a pensar nuevamente en estos militares, estos grandes mudos, como decía Hernández Parker, ¿no es cierto?, que se incorporen a ayudar en el orden interno del país. En el año 70 la situación ya viene fuerte, viene complicada porque viene la elección de Salvador Allende, viene la competencia. ¿Qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas y del Ejército? Ya vimos que en el tiempo de Frei había como una esperanza en esta revolución en libertad. ¿Había alguna esperanza entre algunos de ustedes de esta revolución de empanada y vino tinto? Algunos la tenían, algunos la pensaban. Algunos pensaban que ese era el camino. ¿Pocos? Yo creo que pocos, Ya. pero lo sabía. Yo estuve en la Academia de Guerra entre 70, 71 y 72, o sea, prácticamente casi todo el periodo del expresidente Allende. Así que conozco un poco ese lugar, que es un lugar muy importante de la institución. El pensamiento central está allí, digamos, no que sea exclusivo, pero es muy importante. Ahí se toma la temperatura institucional, diría yo. Y la preocupación es esta revolución, porque veníamos de otra revolución, la revolución en libertad. Esta es una revolución violenta, o sea, veníamos de todo el pensamiento marxista, de todo el pensamiento leninista. La perspectiva que tenía el país era bastante difícil. Y el primer síntoma es que tenemos nosotros de que la situación es muy delicada, un poquito antes de la elección del presidente Allende, que es una visita que hace a la Academia, una reunión a que convoca el general René Schneider Cheró,
comandante en jefe del ejército en esa época, una de las figuras más brillantes que tiene la institución, que había sido acusado de haber implantado una doctrina por el solo hecho de haber repetido lo que decía la Constitución. Una muestra más del interés por los militares. Unos decían que se había pasado porque no tenía por qué haberlo dicho, y otros que estaba muy bien que lo hubiese dicho. Cada uno quiso leer lo que quiso leer. Pero en esa reunión con los alumnos de la Academia y de la Academia Politécnica Militar, él manifestó la preocupación que tenía por las presiones que estaba recibiendo de todos los sectores, desde los más altos niveles, digamos, o sea, no dijo quién, digamos, pero desde los más altos niveles, y llamó justamente a mantenerse en una disciplina férrea, en el respeto a la institucionalidad del país. Entonces, ese fue ya una voz de alerta de que de la situación que venía era una situación bastante crítica. Bueno, y como pasan las cosas, pasó el primer año y al segundo año empezaron a deteriorarse. Y ahí entonces ya la participación de la institución pasó a ser mucho más intensa. El general Schneider fue asesinado, ¿no es cierto?, en el año 70. ¿Cómo fue tomado eso por la institución? Un comandante en jefe, el primer comandante en jefe que vive una situación tan dramática. Fue un golpe brutal. Sentimos que el alma se nos estrujaba. Sentimos congoja, angustia, desesperación, desesperanza. Se recibió con estoicismo, pero con un dolor muy grande. Y fue mucho más grande el dolor después, cuando nos enteramos que alguno de los nuestros había estado participando en este intento de secuestro del comandante en jefe. Es una página muy triste de las personas que participaron en aquello. Así fue. Como decías tú, a medida que iba avanzando el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, había mayor preocupación dentro de las Fuerzas Armadas. ¿En qué medida la infiltración comunista o la infiltración de otros movimientos de izquierda se hizo presente en los cuarteles? Una de las preocupaciones principales que tenía la institución era la infiltración. ¿Existía? Un intento hubo, y se pudo comprobar el mismo 11, digamos, y con anterioridad también. Pero había una fuerza que es lo notable que tiene el ejército. Y por eso que fracasó el que quiso entrar en los cuarteles. Es la relación que existe entre el oficial, el suboficial y el soldado. Son un solo cuerpo. Yo conozco, cuando fui teniente, conocí la casa de mis conscriptos. Me quemé la boca tomando té en un tacho. Conozco la pobreza porque también la viví la pobreza. Entonces, los que quisieron transmitir de que el paraíso estaba en este campo de la pobreza y para poder levantar a la institución, se equivocaron rotundamente. Pero obviamente que eso obligó también a un esfuerzo muy considerable de la institución de cuidar que no se fuera a producir por alguna parte la penetración de alguna fuente, algún acero y que fuera a abrirse. Los suboficiales son los que tienen las llaves del armamento, digamos, de las bodegas. Entonces, esa confianza se mantuvo. Ahora, vuelvo a insistir, o sea, se tuvo que tomar medidas adicionales del problema. Pero esta era una institución muy fuerte como para que la quebraran. Y por eso es que salió triunfante. ¿Las Fuerzas Armadas son anticomunistas por esencia? Son apegadas al orden y al respeto. Cualquiera respetamos el pensamiento marxista de la gente que lo quiera tener, ese problema de ellos. Pero yo personalmente no participo de ese criterio y yo creo que la mayoría no lo hace. Entre paréntesis, estoy hablando a título personal y no me vayan a decir que estoy hablando en nombre del ejército, del cuerpo general y cosas del estilo. Pero porque va contra lo que es la esencia del militar, los valores patrios. Yo se lo dije al propio presidente Allende después de un viaje a Moscú. Eso te iba a preguntar, a ver, cuéntame un poco ese viaje a Moscú, que creo que fue a comienzos del 73. Estás muy bien preparado. No, pero contigo me tengo que preparar. Claro, nosotros en enero del año 73, cuando salimos de oficiales de Estado Mayor, nos recibimos, la academia viajaba normalmente a Estados Unidos. En esa época las relaciones de Estados Unidos eran bastante malas. Entonces el presidente Allende dijo que quería que fuéramos a conocer el paraíso del mundo que era la Unión Soviética. Con esas palabras nos despidió. Estuvimos 10 días en Moscú. Bueno, ¿y qué es lo que vimos en Moscú? Lo que temíamos que iba a suceder en Chile, digamos.
sea, lo primero que fue mostrarnos los museos de la Revolución. Y vimos toda la fabricación de armas clandestinas. Fue 10 días muy interesantes, digamos, de ver todo ese poder militar. Y al regreso, entonces fuimos a saludarlo en La Moneda, formamos el cuadro, y estaba el general Pinochet al lado, porque él nos presentó, el general Prats estaba de ministro del Interior, entonces nos saludó, dijo, agradezco que, digamos, quiero saber qué es lo que pasó, digamos, cuál es la experiencia que tuvieron ellos. Y los militares no hablan si no hay un sistema, digamos, yeah. Y nadie contestó. Entonces mira el general Pinochet hacia el lado y dice, veo que la disciplina está muy bien, general, dice. Sí, me dice, pero yo quiero hablar con los alumnos, así, con los oficiales, así que preparen una reunión conmigo. Y así sucedió en el mes de abril, fue a la Academia de Guerra y les pusimos las conclusiones de nuestro viaje, y la parte final me tocó lamentablemente a mí, porque pensé que hasta ahí llegaba mi carrera. Yo le hice ver lo importante que eran los valores, como lo habíamos visto, y en el fondo fui haciendo una especie de paralelo entre lo que estaba sucediendo en Chile y lo que sucedía allá, digamos. O sea, para nosotros la bandera nacional es lo más importante, y no la bandera el del MIT o el Che Guevara, o sea, los valores extranjeros que estaban invadiendo a este país. Y terminó, entonces dijo, muy molesto, dijo, yo voy a explicar lo que es la seguridad nacional, así que me juntan a este curso después para conversar con ellos. Y dije, hasta que llegué. Sí, claro. Bueno, felizmente no me pasó nada. Gracias a Dios para Chile, ¿no? Por toda tu participación posterior en Argentina que ya vamos a tocar. Pero quisiera hablarte de la intervención cada vez más fuerte de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Salvador Allende, y obviamente en ese proceso el general Prats va a cumplir un rol fundamental. ¿Cuál es tu opinión del general Prats y en qué medida la participación de él y de muchos otros oficiales en el gobierno de Allende fue de alguna manera preocupante para las propias filas, obviamente para la oposición, pero también preocupante para las propias filas? La figura del general Prats hay que ubicarla, o por lo menos bajo mi perspectiva, en dos planos: el plano profesional y el plano político. En el plano profesional es un brillante oficial, uno de los más brillantes oficiales que ha pasado por la institución, reconocido por la institución completa. Y creo que en el ejercicio de esa función nadie podrá discutir lo impecable que era un orgullo como un comandante en jefe del ejército. Pero es diferente la apreciación que se puede tener sobre el comportamiento político de él. Y en eso hay opiniones diferentes, digamos, o sea, dentro de la institución. Yo personalmente creo que entró dentro de un proceso, o llevó, mejor dicho, a la institución a un proceso político que fue detonante, en definitiva. Porque al participar ya como comandante en jefe en el ejercicio del poder, digamos, al participar con un partido político, con un gobierno que se había declarado, el propio presidente lo había declarado, el presidente Allende, dice que yo no soy presidente del Partido Socialista, ni soy presidente de la Unidad Popular, dice. Yo no soy presidente de todos los chilenos. Claro. Entonces, al incorporarse en un plano de esa naturaleza, indudablemente que pasó a tomar partido en un lado, y eso era lo que nos preocupaba a nosotros. Entonces, ¿qué otra opción tenía? ¿Cómo? ¿Qué otra opción tenía? No tenía por qué haberlo aceptado. O sea, yo como comandante jefe renuncio. O sea, a mí no me pueden obligar a asumir un cargo de ministro. Y yo me voy, me retiro. Yo lo habría hecho. Entonces, pero claro, él tomando su responsabilidad, o sea, yo creo que trató de hacerlo lo mejor posible, no tengo duda de aquello. Pero yo creo que fue una equivocación en mi perspectiva, y los resultados así lo demuestran. Entonces, ya entramos, aquí éramos el gobierno de la Unidad Popular, empiezan a las Fuerzas Armadas de un lado tirarlos del otro. Entonces, perdimos esa línea que teníamos que mantener nosotros. Nosotros pertenecemos al país entero, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Las derechas nos buscan, las izquierdas nos buscan, pero mientras nosotros nos mantengamos en una visión clara, con el horizonte nacional de por medio, vamos a estar en lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que ahí está la crisis. O sea, yo te decía, hay una crisis institucional que es la que lleva a la intervención militar, que es el desarrollo de un poder armado, que podríamos tocarlo, porque creo que se pasa de largo eso, se pasa muy rapidito,
Y el otro es el quiebre moral del país, cuando se quiebra la familia, y la familia estaba quebrada. Esos dos ejes son los que, a mi juicio, llevan a la institución, a la intervención. El general Prat estaba consciente de que al interior del ejército, ya a partir del año, yo diría 71, 72, no tenía el apoyo suficiente para seguir en la comandancia en jefe. Mira, la primera reunión que tiene con nosotros es cuando asume como comandante en jefe. A ver, cuéntanos mira cómo nos eso. vamos retrocedemos en el tiempo. Pero es que creo que es importante. Él se reúne con la Academia de Guerra y con la Academia Politécnica, lo mismo que había hecho el general Schneider antes. Y él describe la situación difícil que va a enfrentar el país y hace una advertencia. Dice, un golpe de Estado son 15.000 muertos, una revolución es 1.000.000 de muertos. Entonces, claro, te quedaba a ti y dices, bueno, esto estamos apuntando para el golpe de Estado, estamos, era al comienzo, digamos, del régimen. Pero ya era delicada la situación. Entonces, él optó por ninguna de las dos cosas, digamos. Él creyó que había una solución. Y yo creo que hasta el último minuto estuvo convencido que él podía solucionar la crisis que vivía. Y a juicio nuestro no había ninguna posibilidad de solucionarla porque nadie quería solucionarla en el fondo, porque no tenía solución. Ahora, en este periodo, las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante también en todo el tema de la ley de control de armas, especialmente la Marina y la Fuerza Aérea. El Ejército, a mando del general Prat, se preocupó justamente de utilizar esta ley de control de armas para poder desbaratar la internación de bultos y las armas que se suponía que existían en la capital, como también en todas las regiones del país. Lo que pasa con la ley de control de armas es que es la primera atribución que tienen las Fuerzas Armadas para poder buscar antecedentes sobre las armas que se están fabricando en Chile y que se están internando a Chile. Hasta ese momento no teníamos ninguna facultad. Cuando llega esa facultad, es una facultad que en el ejército, en algunos casos, fue bastante restrictiva. Yo pongo el caso nuestro, digamos, yo estaba en el Comando de Institutos Militares con el general Guillermo Pickering. Entonces, en el Estado Mayor, llegaba una información y decía, bueno, esta información, búsquenme una de izquierda o búsquenme una de derecha. ¿Ah? Bueno, era imposible. O sea, ¿cómo sabíamos nosotros si era de derecha o si era de izquierda? Pero era una información. Entonces, yo no digo que no se haya hecho nada. Pero que es grave eso. Claro, o sea, pero era en el celo de mantener a la institución equilibrada. En circunstancias que para nosotros había una cosa que era muy clara, era cumplir lo que estaba establecido en la ley. Y si me llegaba una información de A, B o Z, yo tenía que usarla en el programa. Lo digo casi como una cosa anecdótica, pero que refleja un poco la preocupación que había de no ir más lejos en esto. Y si hubiésemos, a mi juicio, aprovechado en mejor forma, o si esa ley se hubiese dictado con anterioridad, habría sido muy diferente a la intervención del 11, porque habríamos sabido más. Ahora, hubo conversaciones ya acercándonos al 73, conversaciones entre ustedes militares y los políticos, ya sea de derecha, ya sea de la democracia cristiana, o ya sea de izquierda. Bueno, ¿te tocó a ti alguna vez? Sí, poco a mí, sí, pero a los generales sí, pues hay muchas historias de gente que llegó disfrazada, según cuentan, a visitarlos, en fin. Yo te diría que al final del año 73, o a mediados del 73, cualquier civil y político, con mayor razón, quería saber un poco qué pasaban con estos militares, que tenían el comandante en jefe, que estaban de ministros, etcétera. O sea, no creo que haya quedado nadie que haya conversado en diferentes niveles, digamos. Yo conversé con Andrés Saldívar, con el presidente del Senado, 3 o 4 días antes, digamos, en una comida. Y la preocupación que él tenía ¿Era normal que los militares comieran con los políticos? Bueno, es normal que coman con cualquier persona. Pero claro, siempre ahí había un interés, claro. De la contingencia. Yo era un mayor, digamos, o sea, no tenía un cargo relevante en la institución, o sea, no. Pero era un poco conocer qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sentíamos, qué es lo que pensábamos. ¿Cuál era la opinión de la democracia cristiana, de Andrés Saldívar, en este caso que tú me comentas? Bueno, yo estoy claro, digamos, él veía que no tenía solución a este problema y que iba a ser un problema largo, digamos, o sea, no era una solución muy, digamos,
era como arrancar el cáncer, digamos, un tumor así. Acuérdense que Frey habló del cáncer, ¿no? Sí. O sea, Pero solicitando de alguna manera una intervención militar. yo creo que toda la pedían. Sí, pero es que la intervención militar, a ver, hablemos de otra cosa, digamos, ¿cómo cae Allende? Allende no cae por los militares, cae por, justamente, la paradoja de la vida, por las fuerzas que mueven la historia según el marxismo, que fueron los trabajadores, los estudiantes y las mujeres. Ellos son los que efectivamente terminaron con el gobierno de Allende. Y lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue intervenir, después de resistirse, como lo dice el propio Eduardo Frei Montalva, resistirse heroicamente hasta lo último, digamos, y se vieron obligadas a actuar como debe ser. Y entramos entonces, como dice en muchas de sus expresiones, tuvieron que intervenir los cirujanos para sacar el cáncer de este país. Para el presidente éramos cirujanos, para Jorge Navarrete, un amigo mío, éramos bomberos. Y no éramos ni cirujanos ni bomberos, éramos militares. Y eso parece que se olvidaron los políticos. ¿Tú supiste previamente que iba a existir un 11 de septiembre? El 11 de septiembre tiene una la intervención misma, técnicamente, está basada en el secreto de la operación. Y cuando tú sacrificas secreto afecta la eficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida que tú buscas antecedentes, el secreto se te debilita. Entonces, se sabía que la única forma de poder enfrentar a este movimiento revolucionario, a esta gente con armas, los cordones industriales, la cantidad de organizaciones que tenía la Unidad Popular, nos hemos olvidado, pero eran muchas, pues, muchas. Entonces, se actuó, la cabezó en un esquema que era muy básico, que era la aplicación de los planes de seguridad interior del Estado, que por los estados de emergencia, cada comandante de unidad tenía en su zona jurisdiccional tenía que ver cómo controlaba el orden. Otra cosa es gobernar, era controlar el orden. Entonces lo que se hace es eso, es aplicarlo con la rigurosidad correspondiente. Y por tanto, en el caso mío, yo me enteré ni siquiera que venía el pronunciamiento, a las 5 de la tarde, nos avisan que tenemos que permanecer porque vieron en el cuartel, porque vieron una orden de la comandancia de la guarnición, y al poco rato llega y dice, señores, mañana hay problemas puede haber agitación del orden público, por el caso de la Marina con Altamirano, y la orden decía, esta es la zona jurisdiccional, controla el orden. Digamos. O sea, la misión era muy simple, pero la decisión iba más allá. Entonces, conocimiento mismo lo tuvimos el otro día, cuando nos reúne el comandante de la división, en esa época era el comandante de institutos militares, general Benavides, y nos dice, señores, iniciamos un viaje sin retorno. La escuadra ha regresado, la Fuerza Aérea está en el aire, y nosotros a la calle. Y así partimos, a partir a encontrar dónde estaban, a ubicarnos, reacciones, en la noche del 11, pasando por el Diego Portales, nosotros en un jeep con un techo de carpa, veíamos cómo caían los tiros sobre nosotros. O sea, a 3 cuadras antes del Ministerio de Defensa tuvimos que llegar arrastrándonos. O sea, el fuego fue graneado. Se ha discutido muchísimo la participación del general Pinochet en el golpe, en cuanto a que si él realmente lo estaba preparando desde hacía mucho tiempo o fue de alguna u otra manera impulsado por la Marina y la Fuerza Aérea. ¿Qué sabes tú de aquello? No, yo no estuve en esos niveles, no estaba yo. Pero hay una cosa que es muy simple, a mi juicio, yo creo que no conduce a nada, si estaba o no estaba. Él tomó la decisión y encabezó el pronunciamiento militar. Y ese paso es un paso de una valentía gigantesca, como lo fueron el resto de los comandantes en jefe, porque sabían lo que venía. Si estábamos hablando nosotros de que nos iban a colgar de los faroles, o sea, si fracasaba la acción militar, ¿dónde iba el país? ¿Qué pasaba primero que nada con nosotros mismos? Entonces, esa decisión, podrá decirla uno que tenía la idea, el otro que la manejaba, dejémoslo a la historia porque creo que está muy reciente, digamos. Pero el hecho concreto es que él asumió el mando de la nación, del pronunciamiento, y posteriormente el mando de la nación. Una pregunta absolutamente conceptual. ¿Por qué hablas de
y hablan mucho los militares de pronunciamiento y no de golpe de Estado. Por una sencilla razón, de que fue un movimiento institucional con un quiebre institucional. Y eso hay que recalcarlo. El quiebre institucional no lo produjeron los militares, fue declarado por el Poder Judicial, fue declarado por el Poder Legislativo. El 22 de agosto. Exactamente. Y el llamado que hacen es a los militares, que no me van a decir que no. Porque los propios que lo firmaron así lo reconocen. Lo reconocían. Ahora ya cuesta más que reconozcan estos hechos. Entonces, es el quiebre institucional. ¿Y quién podía llenar ese quiebre institucional? O sea, se quebró la convivencia política en el país. Y no quedó más que entrar a la acción militar para sofocar esta crisis política. Y me quiero adelantar un poquito, pasa el 11, tú viajas a Estados Unidos, pero vuelves a Chile en 1974, después de unos 6 u 8 meses en el extranjero, a hacerte cargo de la dirección de operaciones. Ese no cargo, me habría encantado ser director, pero era un... Y ahí te toca vivir muy de cerca un posible conflicto con Perú. La gente en general no sabe que Chile estuvo a punto de una guerra, tanto en el año 74 con Perú, como en el año 78 con Argentina. Y tú eres un hombre clave, digamos, porque estuviste en uno y otro lado. ¿Qué pasó el año 74 realmente? ¿Estuvimos en un conflicto serio con Perú? Claro, yo de nuevo insisto, ninguna de esas cosas se hubiesen producido si Chile, si los gobernantes chilenos se hubiesen preocupado de tener una fuerza armada con un poder disuasivo suficiente. Esa es la principal razón por la que tuvimos la crisis con Perú y después con Argentina. Era tan deplorable la situación militar, que lo voy a decir con 2 cifras, ¿no? O sea, mientras Perú adquirió 500 tanques T-54 y T-55 soviéticos, nosotros teníamos 16 tanques en la primera región, en Iquique, con tripulaciones que no podían andar los tanques porque no había para cambiarlos, digamos. Tuvimos que traer un tanque T-54 para preparar tripulaciones, porque había que cazar los tanques si venía la guerra con Perú. O sea, no había que destruirlos, había que asaltarlos. Era como un chiste de Gila, no sé si te acuerdas. Sí, claro. ¿Ah? Pero eso era, no teníamos munición para nada. Estuvimos un año desplazando a la gente. Esa juventud que estuvo en el norte, porque hay que recordarlo, nos recordamos siempre del problema con Argentina. Un año estuvo en carpas durmiendo. Y logramos desarrollar un poder disuasivo que fue el que evitó que Perú nos agrediera. La posibilidad de este conflicto con Perú tuvo que ver con esta especie de vacío poder que se produjo el 11 de septiembre, que los militares las Fuerzas Armadas tenían que estar mirando hacia adentro, y un aprovechamiento de parte de Perú justamente de estas condiciones. El grado de debilidad que tenía el país el 11 de septiembre era gigantesco. Las Fuerzas Armadas tuvieron que empeñarse en un control del orden interno, en gobernar y en parar una crisis vecinal. Y eso duró hasta el año 85, se olvida. Hasta el año 85. Esos 3 frentes tuvieron que cubrirlo las Fuerzas Armadas. O sea, a las Fuerzas Armadas no fue muy grato esto. Fue muy duro. No solamente duro, sino también doloroso. Pues hay dolores allá y acá. Pero fue un esfuerzo gigantesco el que hubo que hacer para cubrir todos esos frentes. Entonces, armar la preparación de una fuerza para hacer frente a una guerra no es fácil. En una convulsión interna como esta, en una guerra irregular como la que desarrollaba las fuerzas subversivas que existían en Chile. Acuérdate que en el año 74 ya empiezan a llegar tropas mejor, me refiero a subversivos, mejor preparados, pues ya tienen preparación en Cuba, y así van mejorando su nivel hasta el año 86, hasta el día de hoy, digamos, no sé si se dirán. Se puede señalar de alguna manera que un grupo de chilenos en un momento determinado, guiados por una ideología, prefirieron esa ideología que la propia defensa del país. Yo creo que les importaba muy poco, digamos, si el problema se solucionaba con una guerra, digamos, externa. Porque la crisis, los antecedentes sobre lo que estaba pasando en el norte los conocía la gente. Como conoció la situación que vivimos nosotros con Argentina. El 76 justamente tú entras a la Cancillería. Cuéntanos por qué el general Pinochet te nombró ahí. ¿Y cómo fue, digamos, ese nombramiento? Yo lo conocí en Arica, digamos.
estaba en el comité asesor de la Junta, me mandó a buscar un día y me dijo dos cosas muy simples, digamos. O sea, me llamó con el general Torres, Patricio Torres, que era el jefe del comité asesor. Entonces me dice, usted se va al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la única reacción que tuve yo fue, mi general, es que yo no tengo nada diplomático, por eso lo mando. Y al general le dijo, y usted no me diga nada porque me va a alegar que necesita reemplazante, ya lo veremos. Así que se va de inmediato. Y ahí partí al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y mira dónde terminé, 13 años en un lugar muy interesante, una gran experiencia. Se habla que para el conflicto de Argentina funcionaron dos tipos de diplomacia. La diplomacia civil, la de la Cancillería, un rol clave lo jugaste tú, obviamente, y también Hernán Cubillo. No tan clave, Sí, no sea así. Y Hernán Cubillo, pero también había una diplomacia, si tú quieres, militar. Se habla que el general Contreras, por ejemplo, fue enviado por el presidente Pinochet en algún momento a tratar de solucionar el problema con Argentina por una vía que no era la diplomática. Tú que estabas adentro de todo esto, ¿cómo se fue gestando a partir de haber sido considerado insanablemente nulo el laudo del 77, se fue gestando, digamos, el problema que casi nos lleva realmente el 78 a fines a un conflicto muy grande? Mira, voy a ser bien honesto, la opinión que yo tenía en ese momento y la percepción que tengo hoy día con la perspectiva histórica. Y efectivamente, frente a la línea diplomática que estábamos siguiendo en las negociaciones con Argentina, el general Pinochet usaba expedientes también de carácter militar. Porque al otro lado, en Argentina, había también un gobierno militar. Y como presidente de la República tenía que hacer uso de todos los elementos que le permitieran salir de la situación en que nos encontraban. Obviamente que en la vía diplomática no le gusta que le aparezcan líneas paralelas, como llamábamos. Pero ¿qué sucedía? Siempre esa línea paralela volvía a la línea central, que era la línea de la Cancillería. O sea, nunca este problema se fue por la línea castrense, por así decirlo, y quedó afuera la línea que correspondía, que era la diplomática. Entonces, en este viaje que tú citas, lo importante fue que se logró el encuentro entre el presidente Videla y el presidente Pinochet en Mendoza. Exacto. Entonces, uno que estaba en la negociación diplomática decía, aquí no tienen que juntarse, aquí sigamos porque ya no hay más arreglos, se acabó la negociación, no tenemos destino. Pero eso sabíamos también que elevaba mucho a las posibilidades de un conflicto. Entonces vino este encuentro entre los dos presidentes y eso es lo que permitió alargar un año más las negociaciones con Argentina hasta que llegamos al 78, bueno, y encontramos la salida de la mediación. ¿Hay algunas anécdotas que tú puedas contarnos en relación a esa reunión en Mendoza? Porque en los niveles más internos, digamos, se conoce, pero no a nivel público. Sí, muy sabroso. Se encontraron en la mañana, tuvieron una larga reunión los dos presidentes solos y después se llamaron, cada uno llamó a un representante de sus delegaciones. El general Pinochet me llamó a mí, el general Videla un mayor Cerdá, creo que se llamaba, que era un oficial de justicia. Estaban en una mesa larga, en una gran sala, una mesa larga con el general Pinochet al lado de allá, el general Videla acá. Entonces, sentado el general Videla, de pie el general Pinochet, entonces le dice, asiento, dice, vamos a dictarle el acuerdo que hemos llegado con el presidente Videla. Entonces hay una primera comisión y empieza a relatar lo que habían conversado. Es una conversación que no era muy clara tampoco, digamos, pero lo más simpático de esto es que habían unos cortes en el medio de dictarnos a nosotros de conversaciones entre los dos. Entonces, el general Pinochet le decía al general Videla, usted le decía, tiene que mandar, mi amigo. Mire, general, tiene que mandar. No puede mandar 3 personas, en ninguna parte puede haber un mando colegiado. Tome el mando, mande usted, le decía. Yo decía, ¿dónde estoy? Esto parecía casi una cosa kafkiana, digamos. Entonces, no puede seguir por ese camino. Tiene que poner en orden. La única forma que evite a los belicistas que le están haciendo. Y el presidente Videla, que era una persona, un caballero, una persona muy agradable, movido y le decía, sí, pero es que la historia de Argentina es otra, me decía, usted entienda. Nosotros no podemos gobernar si no gobernamos las 3 ramas, las 3 armas, en fin. Fue muy simpático, realmente. ¿Cómo sociabilizaron ustedes el tema en la opinión pública? ¿Tú de alguna manera tenías contactos con civiles como para dar a entender lo que realmente estaba pasando y el peligro que estaba sufriendo Chile?
Claro, yo hablé con todo el que podía hablar. O sea, en la iglesia, Monseñor Santos, que era un gran crítico, digamos, del gobierno, conversé con él muchas veces, sirvió mucho en muchas oportunidades, hizo gestiones muy importantes, momentos críticos, digamos, el año 78. Bueno, y el resto eran las tertulias de Willy Harto, que creo que me sirvieron mucho, mi gran amigo. Esas tertulias parece que fueron un lugar de encuentro muy importante en un periodo 77-78, claro, donde las relaciones entre el gobierno y la oposición era muy difícil, digamos, que se pudieran encontrar personajes de distintas posiciones. ¿Quiénes iban a esas tertulias? Eran más o menos 35 personas cada 15 días. Pancho Bunde, Sergio Diego, Gutenberg Martínez, Genaro Regada, mi gran amigo y compadre Mario Papi, Ángel Friedrich, en fin. Bardón, Durán, Domingo, en fin, mucha gente. Algunos de los... Sergio Nofrejalpa. He escuchado por ahí que tuviste un encontrón en una de esas tertulias, creo que con un miembro de la democracia cristiana, creo que Andrés Saldívar. ¿Es así? Eso ya es la onda más... Sí, claro. Es un poco lo que te planteaba yo, que se analizó la situación. En el fondo era conversar sobre lo que pasaba en el país, ¿no? Entonces yo hice el recuerdo de aquel encuentro con él. Y claro, yo tenía me quedé con la sensación que él había planteado que el problema era tan serio, salir de la crisis con Allende, que esto iba a ser un problema muy largo, un problema generacional. Pero naturalmente él desmintió eso, digamos, y yo respeto su opinión, digamos. Entonces eso produjo algún grado de tensión en el momento, pero no pasó a mayores, digamos. Pero no es que te había llamado, yo tengo otros datos, Sí. que te había negado una llamada para No, celebrar... sí, claro, que el 11 también recibió algunos llamados telefónicos, digamos, que estaban muy contentos con lo que estaba pasando. La verdad es que los que estaban contra la Unidad Popular, todos estaban en esto, digamos. O sea, pero pasó por ahí, no fue más que una anécdota. Pero esa tertulia tenía la particularidad de que tú podías medir perfectamente bien qué es lo que estaba pasando en el país. En el caso mío, que yo estaba en Relaciones Exteriores, era muy importante tener la visión de la gente que era opositora al gobierno, por la interrelación que existe entre el fenómeno interno y externo. El proceso del gobierno militar es muy rico en eso, y por lo mismo es muy complicado, porque fue un proceso de ruptura de un orden internacional muy complicado. O sea, para el marxismo, para la Unión Soviética, para su estrategia, fue la ruptura de la revolución como el camino de la historia, ¿no es cierto? Y se cayeron dogmas como la irreversibilidad del proceso, la inevitabilidad del triunfo. Para la democracia cristiana fue la sustitución de un proceso mesiánico que habían definido ellos por 30 años, una socialdemocracia, la misma Unidad Popular. Entonces, todos estos procesos que se quedaron interrumpidos el 11 de septiembre mantuvieron un anclaje externo, digamos. Entonces, cualquier cosa que pasaba en Chile tenía la gran repercusión de las grandes internacionales. Entonces, conocer eso era para mí fundamental cuando tenía que conversar con los embajadores. Ahora, en el mismo tema de la cuasi guerra con Argentina, yo le he escuchado a don Sergio Nofrejalpa señalar que los argentinos no iban a ir a la guerra. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? Bueno, es la percepción que tiene don Sergio Nofrejalpa, y muy respetable, digamos. Y más que nada él, que está embajador y que fue un brillante embajador en Argentina. Yo creo que la idea que se forma sobre el hecho es que él, conversando con la gente, efectivamente los argentinos no querían la guerra. Pero todo dice lo contrario. Claro, pero mi punto es otro, o sea, es que ellos estaban dispuestos a ir a la guerra si no cumplía, si Chile no cedía sobre las islas, o sea, si no cedía a sus demandas. Bueno, y ello está en el hecho en que los propios generales que estaban mandando los cuerpos en esa época, los cuerpos de ejército en esa época, hablaron de los planes y uno dijo que estaba pensando ir a tomar té a Valparaíso. No, las fuerzas llegaron a la frontera, o sea, los aprestos militares argentinos son indiscutibles, digamos, o sea, un despliegue estratégico como el que hizo Argentina. Si las fuerzas se miraban
en diciembre del 78, se veían con los anteojos de un lado hacia otro. Eso era ya que más claro que estábamos al borde del conflicto. El desplazamiento de la Armada, de la flota de mar argentina hacia el sur, el día 20 ya estaba listo para empezar esto. ¿Hubo orden de parte del general Pinochet de que si se disparaba del lado argentino nosotros respondíamos? El general Pinochet tiene en la obra de su gobierno, a mi juicio, lo más trascendental, lo más importante es haber mantenido la paz frente a nuestros vecinos. Para las Fuerzas Armadas, en particular, en el caso mío, digamos, que soy militar, es la hora más gloriosa que tienen las Fuerzas Armadas, la hora más gloriosa, porque evitaron un conflicto. Esa es la mayor capacidad de una Fuerza Armada, es la que evita el conflicto. Y para eso, el presidente Pinochet mantuvo un control sobre las Fuerzas Armadas absoluto, con la orden perentoria de no caer en la provocación que se nos producía día a día. Las Fuerzas Armadas argentinas violaban nuestro espacio terrestre, marítimo y aéreo. Había aviones que caían en picada sobre los buques chilenos. Y se mantuvo la disciplina y no se reaccionó. Ahí seguimos por el camino paralelo, el camino diplomático, a resguardar nuestros derechos a través de las notas de protesta correspondientes. Y eso fue fundamental para no haber caído en la guerra. Hubo patrullas que entraron en una oportunidad en Natales, entraron más allá del límite que estaba perfectamente bien establecido, dieron una vuelta y volvieron a salir. Y las fuerzas los mantuvieron apuntando sin disparar. O sea, esto la pérdida de control habría derivado en un conflicto. Entonces, ahí se demostró la gran disciplina que tenían estas Fuerzas Armadas. Ahí hubo una gran eficiencia, ahí demostraron en su esplendor la capacidad que tenían los soldados chilenos. Ernesto, se nos fue el tiempo. Lamentablemente, te agradezco enormemente en nombre del CIDOC, de la Universidad Finisterra, del Mercurio y de RTV que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho a ti también.
del ambiente militar. Y lo primero que quería plantearte o preguntarte es de tu padre. Sé que tú vienes de una familia militar, pero también muy vinculada al mundo político. ¿Cómo fue o cuál fue, digamos, el cargo que asumió tu padre siendo general bajo el gobierno de Ibáñez? Muy buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Qué mejor forma de partir que por los padres, digamos. Sí. Tengo unos padres maravillosos. Mi padre murió lamentablemente, pero aún tengo a mi madre viva y muy bien, gracias a Dios. Brevemente, mi padre fue subsecretario de guerra, primero con el general Ibáñez, y después fue ministro de la República, ministro de Defensa Nacional, en un momento muy difícil, cuando se produjo el acontecimiento de la línea recta. Él era coronel en esa época, así que fue bastante complicado para un coronel ser ministro de Defensa, que tenía generales y almirantes, pero se relacionó muy bien y después fue ministro del Interior, nombrado por el presidente. Y en un momento determinado, cuando viajó el presidente Ibáñez a Panamá, se desempeñó como vicepresidente de la República. Claro que nunca se puso a la banda presidencial. Sí. Cuéntame una cosa, tú te refieres a la línea recta. ¿Qué es lo que pasó justamente el año 55, creo, en pleno gobierno de Ibáñez, sí, con los militares? Yo estaba en la escuela militar todavía, así que poco alcance tengo del acontecimiento, pero en el fondo se trató de darle un respaldo al presidente Ibáñez. Tenía una dificultad muy seria en el Congreso, y en el fondo era que asumiera mayores poderes, digamos, pero eso terminó con el retiro de varios personajes, produjo una conmoción interna, pero yo diría más bien en los niveles más populares de la institución. ¿Pero estuvo involucrado realmente el general Ibáñez? Eso lo sabrá la historia, ya que estamos hablando de historia, eso no me atrevo a adelantarlo. ¿Tu padre no te contaba? En esa época era más, yo estaba en la escuela militar, como te digo, así que lo veía el fin de semana, Ajá. Más bien le seguía sus pasos públicos, pero no, después ya conversamos más de fondo sobre los temas políticos del país. Y por otro lado tengo la beta de mi abuelo, que es la beta política, que es senador por Valparaíso, don Manuel Videla Ibáñez. Exacto. Entonces crecí entre la milicia y la política, mirada muy desde fuera, digamos. O sea. En ese periodo, el gobierno de Ibáñez, también hay un acontecimiento tremendamente importante donde tu padre participó, que es conocido. Hola, muy buenas noches. Con el apoyo del Mercurio, ARTV y el CIDOC de la Universidad Finisterra, seguimos con nuestro programa Citas con la Historia. Hoy día, nuestro invitado va a referirse a la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia política de Chile reciente y también al periodo de grave crisis que tuvimos con nuestros vecinos. Dejo con ustedes a nuestro invitado. De familia de militares y políticos, Ernesto Videla Cifuentes nació en Santiago el 16 de junio de 1938. Ingresó al ejército a los 18 años, egresando de la escuela militar en 1956. Entre 1970 y 1972 siguió el curso de oficial de Estado Mayor, trabajando luego en el cuartel general del Comando de Institutos Militares. Durante el gobierno del general Augusto Pinochet, trabajó en la Dirección de Operaciones de Estado Mayor del Ejército y durante el año 1976 integró el Comité Asesor de la Presidencia de la República. Ese mismo año fue designado en la Cancillería, donde creó y encabezó la Dirección de Planificación. En el desempeño de ese cargo, le tocó participar en las difíciles negociaciones con Argentina durante la crisis del Canal Beagle en 1978 y en todo el proceso de mediación papal que concluyó en 1985 con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Entre 1980 y 1982
se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores y en el año 88 fue nombrado viceministro de esa cartera. Muy buenas noches, Ernesto. Un gusto tenerte en este programa. Queremos conversar un poco sobre la historia de Chile reciente. Tú eres un personaje muy importante en uno. Claro. Entonces veníamos todavía bastante encerrados en ese campo, en esa situación. Entonces, pero lo que siempre ha preocupado al militar es el orden dentro de una nación. Eso es lo primero que le impacta. Entonces, Ibáñez tuvo que hacer frente a muchas huelgas, pues la situación económica fue muy difícil. Entonces, las Fuerzas Armadas teníamos que salir a controlar los servicios de utilidad pública. Entonces pasábamos los hospitales, teníamos que manejar los trenes. Yo salí y salíamos a dirigir las estaciones y tripularlo y manejar las máquinas. Pues teníamos el regimiento ferrocarrilero, que era el que lo preparaba para el combate, digamos, pero aquí tenía que hacerlo en la función pública. Bueno, incluso los paros de micro teníamos que poner contingentes arriba de las micros armados con fusiles para que circularan las micros. Entonces, es parte de la historia, parece, claro, la participación. Es el poder militar que lo necesita la institucionalidad para mantenerse. O sea, yo no estoy diciendo la garantía constitucional, como dice hoy en día, ¿no es cierto? O sea, es una realidad. El país no puede vivir sin sus Fuerzas Armadas. Son fundamentales, son la columna vertebral del país. Sí. Yo te preguntaba sobre Ibáñez si lo conocía, porque es obvio que tú conociste mucho al general Pinochet. No sé si te puedo preguntar si eres pinochetista o si calza eso, pero sí que me hicieras un perfil, digamos, de Pinochet y ver qué diferencias o qué similitudes existen entre estos dos militares que en el siglo XX son muy importantes en la historia política de Chile. Lo que pasa es que los procesos y las personas que los conducen no pueden separarse, están íntimamente ligados. Son los conductores de un proceso y por eso se identifica ese periodo con la persona que lo manejó. Unos bien y otros mal, digamos, pero hay una identidad absoluta. Y que el general Pinochet, una de sus características, partiendo por su personalidad, ¿no? Una personalidad muy fuerte, pero tiene, a mi juicio, algo que lo estudian mucho los conductores militares, que es lo que es el instinto, lo que Alejandro llamaba su esperanza, Julio César llamaba su fortuna y Napoleón llamaba su estrella. Y el general Pinochet, entre paréntesis, me dijo que él tenía estrella. Él tenía estrella, el día del 2 de abril del año 57. Claro. ¿Tú te acuerdas cómo se vivió eso en Santiago? Yo estaba en Rancagua, ya era oficial. La situación era caótica. O sea, la conmoción interna fue inmensa. El Partido Comunista se apoderó a la calle y tuvo que salir la fuerza pública. Y la fuerza pública fue sobrepasada por la acción del Partido Comunista. Entonces entró el ejército a ocupar la calle y ahí se produjo un tiroteo, un momento, un vacío, digamos, en lo que nosotros llamamos el paso de línea, digamos, o sea, el sobrepasar una fuerza que se retira, que era la de Carabineros, y una fuerza militar que entra. Entonces, en ese momento se produjo, al parecer, un vacío en la calle y que convulsionó mucho más el país. ¿Tú fuiste ibañista? Y yo admiré mucho al presidente, al general Ibáñez. Creo que un gran realizador en su primera gestión. Fue la transformación que tuvo Chile. Curiosamente fue un gobierno, como dirían, de izquierda, digamos. Y este gobierno pues, es de derecha, para que vean que los militares estamos con los tiempos. ¿En uno y otro lado? No, estamos con los tiempos, o sea, no estamos en uno y otro lado. O sea. Pero es la adaptación a los acontecimientos mundiales y nacionales. ¿Tú podrías hacer un paralelo? ¿Conociste a Ibáñez personalmente? Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. ¿Cuál es el perfil que tienes de él? Primero me sorprendió mucho porque un día llegó a ver a mi padre que estaba enfermo, nosotros vivíamos en Virginio Paso. Y sonó el timbre y abrió la empleada nuestra, una Sara, que era una muy gordita. Entonces grita, al verlo a él, dice, el presidente. Y todos mirábamos, ¿qué pasa? Y era el presidente que había aparecido tocando el timbre a ver a mi padre. Una gran sencillez, parece. Muy sencillo.
y de una persona de gran personalidad, imponía por su presencia, hombre de pocas palabras, como decían, pero de mucha acción. ¿Había apoyo dentro de los militares a su gobierno? No, yo creo que ese periodo, por lo menos el que me tocó en el segundo periodo de Ibáñez, las Fuerzas Armadas, o nosotros, la generación mía, es una generación que estaba dedicada absolutamente a la cosa militar. No es que tú eres diferente al acontecer político. Hay que recordar que nosotros veníamos de un encierro en los cuarteles, como nos mandó la derecha en un momento determinado, aquella derecha, digamos, antigua. Después del 31. Y en febrero, estando del año 78, de 1978, estando en Punta Arenas, por un problema que teníamos con el ACTA, digamos, con Argentina, me hizo viajar a Punta Arenas con el embajador José Miguel Barro. Y después de comida tomamos un bajativo y conversamos sobre la realidad nacional. Yo era un comandante bastante joven en esa época, pero inquieto por dónde íbamos a llegar, es lo que le decía yo, con una situación bastante complicada la que estábamos viviendo. Y tranquilo me dijo, tengo estrella, y me golpeó así, te le dije yo, claro, tienes 5, porque el comandante el presidente era 5. No, me dijo, una. Y efectivamente yo creo que tuvo estrella durante su gobierno. Hay algo mesiánico en él, ¿eh? Yo creo que todo gobernante tiene algo de mesiánico. Yo los miro en el Te Deum, católicos y protestantes, agnósticos, miran al cielo cuando están asumiendo el poder. Yo creo que es una cosa real. O sea, y yo lo entiendo. El dirigir una nación es una responsabilidad tan extraordinaria que algo de luz necesitan los hombres que va más allá de su propia capacidad. En esto, yendo un poquito en el tiempo, entramos al gobierno de Frei en 1964-1970. ¿Cuál era la situación de las Fuerzas Armadas en relación al gobierno? Porque justamente en este periodo, pero ya más al final, en el año 69, se va a producir un gran movimiento militar. Entonces, me interesa que tú nos comentes desde dentro. Tú eras en ese momento capitán, pero unos 28 años, 30 años, pero realmente manejabas, digamos, información, estabas ahí en el centro mismo de lo que pasaba. ¿Cuál era el clima frente al gobierno de Eduardo Frei, frente a la situación que ustedes tenían? Yo diría que el triunfo de Eduardo Frei en la presidencia de la República trajo una sensación de tranquilidad en el sentido que el país podía entrar en un camino de orden, de progreso. Naturalmente que la gente no escapaba a esa fuerza tremenda que tenía la democracia cristiana, una juventud muy comprometida con un proceso. Había una visión optimista, digamos, sobre lo que pasaría en el país. Los militares apoyaron, perdón que te interrumpa un minuto, en general los